favor el audio. ¿Se escucha? Sí, la escuchamos. Ok. Bueno, buenas tardes. El día de hoy nosotros les vamos a hablar un poquito sobre la gastronomía tradicional en el barrio Las Herrerías del Cantón Cuenca como un mecanismo para salvaguardar su cultura. Primero que nada, hablemos un poquito sobre Cuenca. Cuenca, el 1 de diciembre de 1999, es declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una ciudad llena de tradiciones, sitios turísticos, cultura, tradición gastronómica y paisajes naturales que brindan al turista una combinación tanto entre la cuenca colonial y la cuenca moderna, llevándonos a diferentes sectores emblemáticos en la ciudad. Nosotros el día de hoy decidimos resaltar al barrio Las Herrerías. Dentro de la metodología de nuestro trabajo, nos desarrollamos con una metodología cualitativa. Sumado a esto, un diseño etnográfico y apoyándonos con una revisión sistemática y bibliográfica para llevarnos a la elaboración de una memoria gastronómica. Dentro de nuestros resultados, podemos comentarles un poquito de que la influencia de la época colonial, básicamente porque en esta calle, a lo largo de toda la colonia, era una zona de herreros, personas que trabajaban en hierro forjado. Y conforme avanzó el tiempo, esta zona cambió sus actividades y tuvo el desarrollo de pequeñas golosinas que fueron conocidas a lo largo del tiempo, y más adelante mi compañera les va a comentar un poco acerca de ellas. También podemos hablar sobre las tradiciones y costumbres que mantiene este barrio. ¿Por qué? Principalmente vamos a resaltar las dos más importantes. La primera, las festividades de Santa María del Vergel, una fiesta religiosa, y justamente coincidimos, la fiesta está esta semana en el pregón, porque se festeja el 2 de julio a Santa María del Vergel, la Madre Buena. Y en esta fiesta, ¿qué encontramos? La unión de toda la cultura antigua y contemporánea para resaltar la tradición de la zona. Y por último, pero no menos importante, que en esta calle finalizan las comparsas del Año Viejo o del 6 de enero, el Día de los Inocentes. Es importante hacer un realce con relación hacia la parte turística de la ciudad de Cuenca en relación también a la gastronomía. En primer punto, mencionar que Cuenca es una de las ciudades que tiene cultura, gastronomía, atractivos turísticos naturales, arquitectónicos, como entre otros, y no se va a destacar, no se va a dejar de lado con relación a este sector denominado Las Herrerías. En el barrio Las Herrerías vamos a encontrar uno de las estructuras más antiguas que existe, llamada la Casa de Chahuarchimbana, siendo esta una de las construcciones de la época colonial que data desde el año de 1870. En esta construcción, en el paso del tiempo se le ha dado mantenimiento y en la actualidad es un centro en donde se comparten eventos culturales. También se tiene un monumento emblemático, como es en la Plaza del Herrero, el monumento de Vulcano. Dado que este es el dios del fuego, se dio este monumento, se construyó porque se quiere dar una memoria, digamos así, a nuestros herreros que han trabajado durante varios años en este sector. Esta obra se inició en el año de 1995 y fue inaugurada en el año de 1996. En la actualidad este lugar es utilizado para también de la misma manera realizar eventos tanto culturales e incluso en este lugar es un lugar de concentración para la juventud porque se reúnen para hacer actividades en este sector. Es importante mencionar datos con relación al turismo de la ciudad de Cuenca para podernos enfocar en la parte gastronómica y su importancia. En Cuenca, la edad promedio de los visitantes, tanto como nacionales y extranjeros, es de 15 a 45 años. Adicional a esto, los medios de difusión por los cuales ellos pueden adquirir información sobre los atractivos
Y también sobre la gastronomía, alojamiento, es el internet, las revistas de interés, radio y sobre todo los estudios académicos, llamados artículos científicos, o también como es el caso de las ponencias académicas. Los medios de transporte más utilizados para trasladarse a la ciudad de Cuenca son, bueno, en el caso era el transporte público, el avión, y también el auto particular. No destacando también que esta información fue anterior a la pandemia que se tuvo con relación al año 2018 hasta el año 2019. Teniendo en cuenta que la ciudad de Cuenca estuvo en un auge importante con relación al turismo. Dado a la pandemia tuvimos la caída y obviamente a raíz de esto se dio los cierres de varios establecimientos que obviamente bajaron nuestras estadísticas, pero se está ya en una reconstrucción y planeando cómo despuntar el turismo apoyado en varios ejes que ya vamos a continuación a resaltar, como es la gastronomía tradicional. Iniciando como parte de nuestro estudio también nos pudimos enfocar con respecto a la parte gastronómica, teniendo en cuenta que en el sector de las herrerías es uno de los lugares que aún mantiene establecimientos de mayor antigüedad. Y obviamente en este sector se promociona y se oferta platos tradicionales como son el caldo de mocho, el caldo de patas, entre otros, siendo estos de aquí uno de los platos más emblemáticos de la sierra ecuatoriana, pero también se destaca algo que se llaman los envueltos. Los envueltos son prácticamente parte de nuestra gastronomía cuencana como un bocadillo, digámoslo así, que ayuda a quienes van a visitar estos sectores como parte de un aperitivo. Es importante resaltar que en esta zona también se mantiene la cocción antigua, que era en la olla de barro. Las razones, pues, porque se mantienen ciertas propiedades en cuanto a los sabores, sobre todo de las preparaciones en comidas que se realizan en este lugar. Es importante tener en cuenta que en la actualidad este lugar ha resaltado más su oferta en la parte de golosinas tradicionales. Las golosinas tradicionales se las conoce de esta manera porque lo toman como un toque de sabor en cuanto a las humitas, a los tamales y a ciertas preparaciones que se hacen en este sector. Es interesante este tipo de preparaciones porque quienes son los mayores consumidores no es que sea solamente un público de una edad de 45 en adelante, sino también personas que están entre un rango de edad de 15 hasta los 25 o 28 años. Diariamente estos sectores, antes de la pandemia, hay que resaltar esto, que antes de la pandemia ellos ofrecían 200 unidades diarias para su venta y esto se terminaba prácticamente de vender en este lapso de tiempo, es decir, durante todo el día se vendía y esto para ellos era uno de los mejores ingresos que se tenía y obviamente a raíz de la pandemia esto está disminuyendo. Con relación al conocimiento para la preparación de estas golosinas tradicionales, como se las conoce, se ha pasado los toques, digámoslo así, de enseñanza y aprendizaje en relación a la preparación de generación en generación, porque cada familia tiene sus diversas preparaciones y sobre todo los secretos que guardan celosamente para que se pueda preparar y tenga un sabor diferente uno de otro. Cabe recalcar que todos los negocios que existen en esta zona son familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente no hay extraños dentro de este tipo de negocios, sino al contrario, todo es en influencia familiar. Hace una parte de atrás que presentamos, se hablaba que la cocción es netamente en olla de barro, pero dado que la oferta era amplia con relación a la parte de venta, digámoslo así, de estas golosinas tradicionales, se implementó el uso de las ollas de aluminio.
Y obviamente era porque se disminuye el tiempo de cocción de los alimentos y sobre todo abarca una gran cantidad de golosinas a cocer. Y obviamente esto no pasaba con las ollas de barro. En las ollas de barro se llegaba a un cierto límite, en cambio en las ollas ya de aluminio se puede incluso incrementar. Dentro del estudio se lanzó una encuesta en donde se necesitaba determinar ciertos datos en relación a este sector y obviamente a las ventas que se tiene de las tradicionales comidas que acá, en especial de los envueltos. Dentro de los potenciales clientes se encuentra que la mayoría son locales, es decir, que son personas quienes viven en el sector o en la localidad. También se tiene concentrado en extranjeros, es decir, el hecho de que vengan extranjeros o también que se los llama los expats que se radican en la ciudad de Cuenca, ellos prefieren consumir este tipo de producto. Y con respecto a los nacionales, pues cuando nosotros tenemos turistas nacionales, se centran en visitar este sector para consumir y probar sobre todo este plato o los platos que se pueden ofertar en este lugar. La frecuencia con la que se consume los productos dentro del barrio, es decir, de las herrerías. En algunas ocasiones pudimos encontrar que son de forma esporádica, es decir, que no había una planificación, sino solamente el hecho de pasar por el lugar y observar este tipo de productos que se están ofertando ahí, obviamente llama la atención y permite que el consumidor se acerque. En otras ocasiones encontramos que podía ser de forma mensual, es decir, hay algunos que ya tienen establecido su tiempo, y en un 8% de manera semanal y en un 4%, siendo algo mínimo, diariamente. Es importante resaltar algo, hace diapositivas atrás se habló que una de las cocciones principales de los implementos, mejor dicho, era las ollas de barro, y se coincidió al momento de hacer el estudio. Hay una diferencia de sabor y de aroma, sobre todo en la cocción en las ollas de barro con relación a las ollas de aluminio. Es decir, quienes compran estos productos prefieren la golosina que ha sido cocinada en la olla de barro. Es importante resaltar también que al momento de cocinar en las ollas de barro, las propiedades que éstas permiten adquirir al producto es que tienen un sabor, valga redundar, a barro, tienen un sabor especial, que eso es lo que llama la atención sobre todo a quienes consumen este producto. Entre las conclusiones es importante mencionar que este estudio permitió destacar y resaltar la riqueza cultural y gastronómica que tiene el sector de las herrerías. Es decir, este sector permite dar a conocer que Cuenca aún tiene más por explotar con relación a la parte de patrimonio culinario. También es importante mencionar que por la oferta, los métodos de cocción van a variar. Es decir, se mantiene la tradición, pero ya la parte de cocción se vio en la obligación, digámoslo así, de cambiar, obviamente por las necesidades con relación a la venta en grandes cantidades de este producto. Y finalmente, en relación a las conclusiones, antes de la pandemia, se decía que los mayores consumidores de estos productos eran los universitarios, es decir, estudiantes universitarios. Porque este sector es uno de los lugares estratégicos de la ciudad de Cuenca. Se encuentra en un punto en donde está la Facultad de Medicina, la Universidad de Cuenca, y aledaños a estos, en donde radican los estudiantes que son conocidos como foráneos, y ellos son quienes prefieren este tipo de alimentos. Uno, por el sabor, por las propiedades nutricionales que tiene, y adicional a esto, también por el costo que estos tienen. Es un costo que realmente es cómodo y accesible, y sobre todo tiene propiedades que no le van a causar ningún daño, digámoslo así, al consumidor. Listo.
Y por parte de las recomendaciones, podemos abordar que se puede considerar al barrio de las Herrerías como un sector gastronómico y un punto estratégico, no solamente para la explotación gastronómica, sino también para la explotación turística. ¿Por qué? Como se mencionó al inicio, esta calle al principio fue de herreros. Si en la actualidad no se dispone o la cantidad de personas que se dedican a esta actividad es menor, pero podemos encontrar que existe una unión entre estos dos factores. También podemos abordar un rescate cultural, la importancia de rescatar el consumo de estos envueltos, el consumo de estas golosinas que son conocidas así aquí en la ciudad, en la cual las personas un día cualquiera pueden tomar la decisión de asistir a consumirlo sin ningún tipo de problema y sabiendo, como bien dijo mi compañera, que no van a causar ningún tipo de afección a la salud del consumidor. Es uno de los principales factores. Y finalmente, con relación a las recomendaciones, nos atrevemos a mencionar que este sector debería considerarse como parte de los atractivos turísticos y sobre todo como parte del patrimonio culinario, porque mantiene ciertas cualidades de tradición y sobre todo de cultura. Como mencionaba mi compañera a un inicio, decía que aquí se celebran ciertos eventos y en estos eventos no se deja de lado el consumo de ciertos alimentos que han sido de tradición, es decir, que se han venido arrastrando de generación en generación. Nos atrevemos a mencionar que este lugar debería ser considerado incluso como parte del sector turístico, porque se podría incluso implementar, como lo es en la ciudad de Quito, el barrio La Ronda, siendo un lugar emblemático para el sector, lleno de cultura, de tradición y sobre todo de una gastronomía variada. Gracias por su atención.